Y tenemos el clásico ribeye con hueso. Voy a taparlo y lo voy a dejar ahí reposando un minutico más. Buenas tardes familia, buenos días o buenas noches, depende de donde estés mirando. Hoy te voy a traer una receta exquisita. Hoy vamos a hacer un clásico ribeye. Aquí está. De un alto marmoleado. Vamos a hacerlo en sartén para demostrarles de que no es necesario siempre hacerlo en un horno o en una parrilla. Hoy vamos a hacerlo en un sartén. Es un ribeye de más o menos una libra y media, y tiene un marmoleado de 1 a 4. No es el máximo, pero está dentro de los rangos de la alta gama. Vamos a empezar y poquito a poquito te voy a demostrar cómo se va a ir preparando este delicioso ribeye. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Lo único que vamos a hacer en este momento es voy a retirar este exceso de grasa. Voy a limpiarlo para quitar este exceso de grasa, ¿ven? Esa grasa no es que necesite botarla, ¿no? Pero si gustan, pueden profundizar un poquito más para dejarlo sin esta parte. Vamos a limpiar esta parte y tenemos el clásico ribeye con hueso. Esto es una maravilla. Lo primero que voy a utilizar es aceite de oliva extra virgen. Solamente con aceite de oliva extra virgen voy a darle una pasada por ambas caras. Y con sal voy a rociarle un poquito de sal fina por ambas caras igual. Y ahora le toca el turno a la pimienta. Con sal y pimienta vamos a realizar esta preparación del día de hoy. Súper sencilla. Vamos a utilizar también mantequilla, pero bueno, todavía no le ha llegado la hora. Todavía no le ha llegado el momento. Y tenemos una liga de pimienta blanca, roja, verde y negra. Vamos a utilizar igual por ambas caras la pimienta. Y ya está listo para llevarlo al sartén. En el sartén sin nada de aceite, ¿ven? Sin nada de aceite vamos a depositar nuestro corte de carne. Y esto tiene un olor que ustedes no se pueden imaginar. Ya está desprendiendo olor. Está riquísimo. Después de haber pasado más o menos unos 2 minutos, lo voy a virar por la otra cara. Miren cómo ya se va viendo.
Hay personas que lo viran cuando ya el jugo empieza a salir por la cara opuesta que esté pegada al sartén. Perfecto, está muy bien hecho. Pero yo lo quise virar antes para no desperdiciar ni esa gota de jugo, para que todo se quedara dentro de nuestro corte. Ustedes vieron que yo no le había echado ningún tipo de grasa al sartén. Mire cómo ya está el sartén. Esa es la grasa que tenía intramuscular el marmoleado de nuestra carne. Esto es una maravilla de corte. De verdad que se la recomiendo. Una vez que empiece a saltar los jugos de adentro de la carne, ya empiecen a subir, empiecen a brotar, voy a virarlo nuevamente y voy a comenzar a adicionarle la mantequilla con una cucharada, más o menos son 20 gramos, ya está listo. Voy a adicionarle 3 dientes de ajo cortados a la mitad. Voy a adicionarle, esto es romero, tengo romero que no está fresco, pero bueno, vale la pena igual ponerle este romero, adicionarle este romero, aunque no sea fresco, no importa. De todas maneras nos va a ayudar. Y voy a enriquecer un tincito con un toquecito de polvo de ajo. Ahora, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Con este caldo voy a empezar a tirárselo por arriba, esta mantequilla. Y aquí voy a demorar unos 2 o 3 minutos más. Recuerden, el tiempo de cocción depende totalmente de tu gusto. Si quieres lograr un rosado, o si quieres lograr un rojo, o si quieres lograr un cocido completo. Todo está en dependencia de tu gusto y de lo que quieras lograr. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a bajarle la temperatura. ¿Ven que está alta? Voy a bajarla. Y en el mínimo lo voy a dejar por 1 minuto. Al minuto ya lo voy a sacar para dejarlo reposar. Claro, en este momento voy a cubrirlo, voy a taparlo. Voy a taparlo para que no se desperdicie ningún tipo de calor y todos los aromas se queden ahí adentro. Bueno, ya en este punto voy a destaparlo, voy a virarlo y voy a apagar la candela. Ya apagué la candela y ahora lo voy a dejar por 1 minuto más aquí cubierto. Voy a taparlo y lo voy a dejar ahí reposando 1 minutico más para luego sacarlo y ya emplatarlo y hacerle los cortes. Bueno, así nos queda nuestro corte del día de hoy. Una preparación verdaderamente sencilla, pero de mucho sabor. Vamos a hacerle los cortes para ver cómo quedó por dentro y pasar a la parte que más me gusta, que es probarlo.
Aquí pueden ver cómo quedó bien cocido. A mí me gusta bien cocido, no me gusta el que quede con tanta sangre adentro, pero mire cómo está esa carne de jugosa. Y miren cómo se desarma con la mano. Suavecita, suavecita, suavecita. Así queda nuestro corte del día de hoy. Voy a hacerle una demostración para que vean qué suave queda. Con el cubierto. Ya está en 2 pedazos. Esto les recomiendo Dios mío, una belleza de corte. Esto es delicioso. Miren cómo ha quedado. Se desarma. Esto se desarma, literalmente se desarma. Esta preparación, señores, es deliciosa. Un abrazo muy grande. Yo me despido de ustedes. Recuerden, antes de irse, si les ha gustado el video, compártanlo con sus amigos, denle un buen like, suscríbanse si no se han suscrito, para que la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Chao. Bendiciones. Qué delicia. Compre Pinto, ahí hay de todo. Cachucha, embutido, maíz criollo. Seguro, seguro, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío. Lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón. Los alfa de la music.